Esto es Entrevista en un sofá. Hoy vamos a entrevistar a Jorge. Jorge es mi hermano, le quiero muchísimo. Y el marido de la última entrevistada, Bill. Madre mía. Ya, toda Tengo la aquí a familia. toda la familia. Cuando seamos famosos, pues vendrá gente que no sea familia. Oye, Laura no es familia. Ya, es amiga. Oye. Pero bueno, Jorge es mi hermano. No le he preguntado nada, yo me sé su vida, Pero cuando empezó una carrera, pues como todo el mundo, sales del bachillerato a los 18 o así, empezó una carrera, Derecho y Políticas, donde conoció a Bill, y no le gustó, hiciste como un año o así, ¿no? Hice 2, sí, Vale, pero entonces, no cuajó, Derecho no sobre cuajó. todo. Entonces lo dejó para meterse en Económicas. Efectivamente. Entonces se metió en Economía, pero Economía tampoco cuajó. No. Entonces dijo, Meses ahí. no, ahora quiero Políticas. Entonces se metió en Políticas. Políticas tampoco cuajó, pero ya mis padres dijeron, chiqui. O te centras. La acabé ya por voluntad propia. Sí, sí, sí. Por voluntad Pero propia. no estaba muy contento. Luego Bueno. con el tiempo acaba haciendo literatura, que eso sí que le hace feliz. Sí. Estamos bien, A estamos la bien. cuarta. Pero claro, Parece coña, pero sigue. Sí. pero claro, en todo este proceso de una carrera, ahora otra, qué quiero, qué hago, qué tal, pues se llega a un poquito una crisis existencial, que es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Sí. Así que Jorge nos va a contar todo ese proceso y la terapia, o sea, esto le llevó a ir a terapia, entonces cómo fue su proceso terapéutico para superar este momento, encontrarse y supongo que aprender un montón de herramientas porque ahora es una persona magnífica. Antes también, pero un Nada poco de descolocado. Era mejoría. Era un caos. Así Sí. que, Vale, y ahora para dicho esto, presentar... justo, sí. Ahora ya presentamos el tema. Es que no me gusta cortar. Madre mía, como le gusta hablar. Vale, Digo, entonces, como hemos dicho, el tema va a ser crisis existencial. Justo. Hoy vamos a hacer unas preguntas. Tal cual, leo las preguntas. Vale. Imagínate que te estás preguntando, ¿quiero estudiar? ¿Quiero trabajar? ¿En qué? ¿En qué quiero estudiar? ¿Qué se me da bien? ¿Qué es lo que me gusta en realidad? ¿Quiero estar soltera toda la vida? ¿Quiero tener pareja? Me gustaría formar una familia, seré un buen padre o una buena madre. ¿Me habré equivocado eligiendo mi profesión? ¿Seré capaz de ser económicamente independiente? Luego otras preguntas como, ¿en realidad estoy feliz con lo que hago y con lo que tengo? ¿Me siento pleno o plena en mi vida? ¿Me siento valorada, reconocida en mi trabajo, en mi familia? ¿Estoy en una situación laboral que realmente me gusta y que tengo, bueno, que me gusta, sí? Sí, que le tengo cariño. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Tendré una jubilación y podré disfrutar del tiempo libre? ¿Veré crecer a mis hijos y a mis nietos? Vale, como veréis son preguntas totalmente distintas, ¿no? Esto todo equivale un poco a edades distintas, o sea, tenemos la mala suerte de que a veces tenemos esta crisis existencial en diferentes momentos de nuestra vida. Las primeras preguntas que he hecho yo han sido como más o menos alrededor de los 20 años. En plan, que quiero estudiar, Justo, todo de la pareja, tal, sí. más como el mundo laboral. Luego están los 30 años, que es mucho más la familia, tener hijos, este todas esas trabajo cosas. que he elegido me gusta. Me gusta, tal. Luego está el 40 años, Que es lo mismo, si estoy reconocido laboralmente, si que ya verdaderamente... llevas más tiempo. Justo, si la familia que he elegido realmente la familia que he construido... He elegido, en plan, yo he elegido Bueno, a este ver, hijo, me ha no sé, gustado, no lo tu devuelvo. pareja. ¿Y si lo has adoptado? ¿Garantía de cuántos años? Bueno, pero me has entendido. Y ahí te empiezas a cuestionar eso que ya has construido, que ya está ahí, que en principio es inamovible, pues empiezas Sí. a decir, yo quiero esto. A esa edad hay Ya. muchísimos divorcios. Y luego ya está la crisis de los 50, ¿no? Pues Que es ya más pues, todo lo de la jubilación, si vas a ver a tus hijos crecer, que tal. Que ahí te Pues empiezas sí. a cuestionar la vida, rollo, esto se acaba. Sí, literal, en plan de, hostia, ya no queda tanto. Por tanto, las crisis existenciales, como su propio nombre indica, es de tu propia existencia. Entonces se pueden dar a cualquier edad, en cualquier etapa. Y como hemos dicho, según la etapa, pues tienes un tipo de preguntas. Justo. Al final todo esto tiene que ver con una crisis, ¿no? Y una crisis se da en un momento de cambio. Cuando de repente tu vida cambia de una cosa a otra, por ejemplo, a los 20 años, pues del colegio a estudiar, a trabajar, o todas las cosas, pues ahí puedes experimentar una situación de crisis. Justo. Que te altere. Bueno, pues según APA, American Psychological Association,
Una crisis existencial es una etapa crucial o un punto de inflexión en el que un individuo se enfrenta a encontrar significado y propósito en la vida y asumir la responsabilidad de sus elecciones. Por eso es frecuente que nos hagamos preguntas sobre nuestra propia existencia. Sí, sobre el universo y la vida humana. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Muy filosófico. Jorge es muy filosófico, por eso llegó a esas cositas. Hay gente que somos más terrenales. Y Claro. bueno, a mí me la pela, Yo claro. crisis existencial, poca. Pero sí. Vale, pues las crisis existenciales, me cuesta mucho. Crisis existenciales tienen diferentes. Te está intercostado, síndrome post-vacacional. Joder, síndrome postvacacional, es que es una persona con dislexia imposible. O TDAH, las dos cosas. En fin, los síntomas en una crisis existencial son diversos. Uno de ellos, por ejemplo, es la desmotivación. O sea, te sientes desmotivado con cómo va tu vida en ese momento. Entonces, pues la desmotivación lleva a sentirte triste, a sentirte apático, a tener síntomas depresivos, por ejemplo. Justo. También está muy relacionado con una insatisfacción generalizada de un poco de lo que hay, todo lo que hay en tu vida, nada te cuadra, por eso te lo estás cuestionando, porque realmente no estás bien y nada te llena. Entonces estás todo el rato como, Justo. ¿la vida para qué? Y entonces dices, Literal. ¿y qué coño hacemos aquí? Y entonces tienes ese deseo de cambiar tu vida, cambiar tus hábitos, cambiar tu rutina, cambiar tu trabajo, todo, ¿no? Necesitas como ese algo Sí, más algo radical. nuevo. Sí. Por eso también tienes un poco una sensación de extrañeza contigo mismo, de que no te reconoces, de que ya no sabes quién eres, qué quieres. Estás pues eso, en un proceso de cambio en el que te empiezas a cuestionar hasta eso, ¿qué quiero yo? ¿Y qué hago? ¿Y por qué esto me gustaba y ya no me gusta? Literal. Y eso al final lleva a agotamiento, sobre todo agotamiento emocional, o sea, estar constantemente replanteándote si tu vida te debería ser de otra manera, en todos esos pensamientos intrusivos que tenemos de vez en cuando, ¿no? De cómo debería ser mi vida, qué está bien, qué está mal, soy feliz o no soy feliz y qué significa ser feliz. Pues agotador, es agotador. Agotador. No te lo recomiendo. Por eso también está muy relacionada la crisis existencial al final con un miedo al futuro, porque el futuro es incierto, tengo muchísima incertidumbre y entonces no sé. Y por eso también las crisis existenciales luego tienen mucho que ver con depresiones, que es cuando ya pues ni siquiera quieres estar aquí porque no entiendes qué haces aquí, ni para qué, ni tienes ninguna sensación positiva hacia el futuro. Incluso ansiedad, ¿no? No solo depresión, sino también ansiedad, porque el futuro, miedo al futuro al final mucho, o sea, es mucho eso. Y estar constantemente replanteándote todas tus decisiones, también como ese cuestionamiento, ¿no? De ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Esta decisión es mejor que la otra? ¿Qué me va a hacer feliz de todo esto? Dudas de todo. Total. ¿Qué causas hay para que llegues a una crisis existencial? Bueno, como hemos dicho, en cuanto hay un cambio grande en tu vida, pues es muy probable que te empieces a cuestionar cosas. Y también tiene una pregunta que nos hacíamos nosotras, es ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Porque como decíamos tiene mucho que ver con la depresión. Entonces, ¿qué va antes? ¿Caes en una depresión y entonces te empiezas a cuestionar tu vida? ¿O porque te estás cuestionando toda tu vida caes en una depresión? Justo. Pues seguramente depende del caso. Literal. O sea, más que incluso una depresión, como síntomas depresivos, ¿no? De... Ostras, estoy muy agotado, muy aburrido, muy desmotivado y entonces de repente me empiezo a replantear si me gusta lo que estoy haciendo. Justo. O me lo replanteo y entonces me siento desmotivado. Total. Total. Y bueno, pues pasamos a entrevistar a esta persona, ¿no? Qué bien. Que ya que está aquí, ya ha venido. Bienvenido, la Ya que verdad. ha venido, bueno. Pues lo agradecería Que sí, muchísimo. ¿no? Una reflexión. Venga. Has venido a hablar de ti. Cuéntanos. Jorge, ¿cómo fue tu contexto? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó? Contigo. ¿Cómo empezó todo? Bueno, yo fui a terapia y fue por primera vez por... sí, yo creo que se podría llamar una crisis existencial. Juraría que con 19 años. Justo, habías empezado esa carrera Sí, y tal. había empezado esa carrera, lo que habéis comentado antes, pues sería 2013, 2014. Y el contexto era pues una persona que acaba de entrar a la universidad, una persona que venía de una etapa estudiantil en el colegio muy fácil. Sí, que es muy listo. Quizá excesivamente cómoda y confortable para mí, porque pues cada uno tiene sus habilidades y sus suertes, y la mía era que los estudios nunca fueron un problema y sin el menor esfuerzo, más allá de la responsabilidad mínima. De ir al examen. Exacto. No llevaba ni boli, Básicamente. es que no llevaba ni boli. Pues todavía han salido con unos resultados óptimos. Socialmente en el colegio, la primera adolescencia con 12, 13, 14 años me costó más, pero pues también tuve la suerte de saber adaptarlo
Creo que quizá no del todo bien, porque fue quizá a veces un poco de máscaras y de aprender unos roles sociales que sabía que funcionaban, pero que quizá no eran yo. El caso es que a trompicones, pero con cierta calma, había llegado a la universidad y un poco ese inicio de la primera vida adulta sin ningún sobresalto. Y cuando llegué a la universidad, o antes de llegar a la universidad, cuando hay que decidir qué quieres estudiar, yo creo que ahí fue un poco la primera vez que me di cuenta de que algo no me cuadraba mucho, porque no tenía ni puñetera idea de qué elegir. Me daba igual, pero no porque me diera igual de desidia o desinterés, sino porque me gustaba todo, me parecía todo bien, no tenía... Creo que es la primera vez que me di cuenta de que es algo que me ha pasado posteriormente, de no saber lo que quiero. A lo mejor no tenías una vocación. No había una vocación muy clara y había una... Yo tenía la sensación de que debía saber que quería algo. Y no quería nada. 18 años. Eso nos lo meten mucho, si es que en tercera te está diciendo, elige tus optativas. Tengo 14, 15 años. ¿Cómo voy a saber? Yo qué sé, si quiero francés, biología, química, no lo sé. A ver, si eres muy buena en una cosa y mala en otra, pues dices, bueno, pues a lo bueno. Pero Claro. si eres un poco Alguien buena más en o menos todo, estándar como algo yo, estándar, pues bueno, 8 pues, tal, ¿qué todo hago? me daba... Y bueno, elegí al final una carrera de estas aburridas y estándar como todo el mundo, que era Derecho, y como tenía buena nota, pues podía hacer un doble grado y le puse Políticas, que me parecía muy interesante, y en esa época yo entré en la carrera de Políticas en el 15M y salí en el 1 de octubre el independentismo catalán, o sea, O sea, fue todo lo gordo, así que estuvo divertido. Pero bueno, me planteé en la universidad y el primer año fue un poco mejor, pero Derecho ya vi pronto que era una asignatura que por primera vez me exigía algo más que ir al examen, que era estudiar antes del examen. No lo lo cual entiendo. no, ¿En serio? no veía de ninguna manera. No, y yo sí he estudiado antes, sí estudiaba, pero estudiaba lo que me gustaba. Entonces Ya, mi pues expediente no es de estudiar primero y tanto. segundo de carrera eran 4 matrículas de honor y 3 doses. Básicamente. De extremos. Esa era mi media. Pues medía 6. Bueno, y el segundo año ya se complicó un poco más la cosa porque el desinterés... Yo no recuerdo exactamente que hubiera un disparador muy fuerte de algo como muy concreto. Yo no recuerdo, e incluso la terapia tampoco recuerdo que mi terapeuta me dijera que hubiera un diagnóstico claro de algo, una depresión, ni siquiera síntomas depresivos. Simplemente era una sensación un poco de eso, de desidia, de dejé de ir más a clase, también hubo una relación amorosa también en este primer momento de estar construyendo algo a nivel personal, sentimental con alguien un poco más fuerte. Era Virginia. Claro, es su mujer. Estoy casado con Virginia. Pero en ese momento era como, Dios Se mío. juntaron una serie de... Estaba aquí mi querido amigo Luis, el malagueño en Madrid, y su casa era como una especie de piso franco, ¿no? Para todo el oeste de Madrid, cerca de Valdezarza. Yo disfruté muchísimo, pero había días que un martes a las 12 de la mañana estabas tirado en un sofá y no sabías muy bien a dónde ibas. ¿Y ahora qué? Claro, no, hay que tomar alguna decisión. Y bueno, mis padres me ofrecieron ir a terapia, yo no entendí muy bien por qué, hoy se lo agradezco mucho porque creo que Ya digo, yo luego he vivido otras cosas como la ansiedad, como otros procesos, otras terapias que no tienen nada que ver con esta, y hay momentos en los que tu cuerpo necesita una intervención. En este caso no lo necesitaba, y el propio psicólogo me lo dijo, pero también me dijo, qué bien que has venido ahora, Sí, porque hay luego gente lo que llega necesitarías. cuando ya no puede dormir. Ya. A mí me ha pasado eso después, y aquella vez que fueron meses o años o cuando fuera antes de eso, creo que fue un gran acierto de mis padres y una suerte para mí, que quizá libró una primera crisis mucho más temprana que no tuvo que haber, porque el proceso terapéutico me acompañó en descubrir cosas muy importantes sin necesidad de una crisis o de un momento tan pues sí, crítico. O sea, que fueron como tus padres los que te vieron cómo estabas en ese momento y dijeron, bueno, Sí, voy a terapia. sin ningún tipo, ya digo, pues eso, de cosas muy rocambolescas, no estaba drogándome todo el día, fumaba algún No, porro, a las 12 de la mañana se tomaba a una lo mejor cerveza. nos tomábamos un porrillo el martes por la noche, pero no era un tema grave de drogas, no era un tema grave depresivo de no querer salir de casa, no... Me refiero a que no Era no estar perdido. Era estar perdido, era la definición La típica de típica, crisis sí. existencial. Pero que me parece interesante para otra gente que puede estar en situaciones que, bueno, no lo necesito yo no lo necesitaba. No. Pero quizás si lo dejas pasar llega un momento en que sí lo necesitas, entonces es Y es mucho más más complicado. difícil. Empiezas el proceso desde un punto mucho más agarrotado, más complejo. Pero cuando a ti papá y mamá te propusieron ir al psicólogo, Mm. tú ahí sentías una sintomatología que a ti te hizo decir, pues me parece una buena idea. Sintomatología suena muy duro. Quiero decir, sí. ¿qué sentías en ti para decir, pues me cuadra, venga, me vendría bien? Yo lo que sentía es que
que algo no cuadraba del todo, que algo no... Pero no cuadraba en ti, no cuadrabas con el mundo. Con el mundo, no cuadraba con las expectativas, y creo que en un doble sentido, un poco lo que has dicho antes de... Bueno, nos construyen una idea de que las cosas deben funcionar, deben cuadrar, hay unos roles y unos patrones por donde ir, y si no lo consigues, estás fuera, estás mal, eres un producto defectuoso del sistema. Sí, total. Eso es algo que me ayudó la terapia. Una de las cosas que yo más me llevé fue que no tienes que ser de una forma determinada, que no tienes que ser de una forma determinada y que tampoco tienes que tener tan claro cómo eres. Sí. Es otra cosa que me ayudó mucho. La gente no sabe muy bien lo que hace, y era una cosa que a mí me agobiaba mucho, porque yo decía, es que no sé lo que hago. Creo que con el tiempo vas descubriendo que nadie sabe muy bien lo que hace. No, justo va, o sea, estamos mirando. todos un poco dando patadas. Te vas haciendo mayor y dices, bueno, estos me han engañado. esta gente adulta no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Yo se lo digo a mis alumnos, ¿sabes? Yo soy profe, y se lo digo, en plan, no os los creáis. Es mentira. No saben lo que están haciendo ni los profes, ni los padres, no lo sabe nadie. Y eso está bastante bien. Pero también está bien que hay cosas que sí sientes que quieres. ¿En ese momento sentías como, yo querría encajar pero no sé qué hacer para encajar? ¿O sentías, es que yo mismo conmigo mismo no me encuentro? Yo quería saber qué quería. Yo quería como encontrar un poco... O sea, quiero saber qué quiero. Creo que querías conocerte, ¿sí? Claro, justo. Quería saber... Y es algo que me costaba porque todo me interesaba, pero nada me parecía que fuera lo que tenía que ser. Como ha dicho Carlos, somos hermanos y en casa nunca ha habido ningún tipo de imposición de rol. Nunca les ha importado cómo seamos o a qué aspiremos o a qué nos dediquemos. Con todas las convenciones que tiene cualquier familia, porque todos somos del mundo que somos. Pero nunca fue ese tipo de educación severa o de unos roles muy marcados. Quizá por eso, ¿no? Eso te iba a decir, quizá por tener tantas opciones sí. Es como... No puedo, pero es que como sí, tu primera decisión fue ir a la universidad, como que de pequeños nos dan todo hecho. Nos da, sí, también eso pero hay familias que dan menos cosas hechas, ¿no? Que tienes que tomar más decisiones, entonces una vez que empiezas a tomar decisión de más vida adulta te cuesta menos porque ya lo has estado haciendo. Jo, pues a mí es verdad que en casa, claro, mi hermano no puedo evitar comentar también mi situación, nos han dicho mucho el decide, en plan de yo te doy todas estas opciones, te doy la opinión que yo tengo sobre algo, pero decídelo tú. Y creo que siempre hemos decidido libremente. Yo no creo que fuera falta de experiencia en decisiones previas, es supongo que la vida de repente no... O sea, sí es cierto que durante el colegio no hay mucho que decidir porque, por lo menos en las vidas un poco estándares y típicas que tenemos algunos, estás en el colegio, no hay que decidir nada, es pasar al curso siguiente. Sí. En la universidad hay que empezar a decidir. Para empezar puedes irte a la universidad, es una opción válida que parece que tercero la ESO no es una opción válida irte. Entonces sigues pasando larga, aunque no estés muy tal, no sientes que debas decidir algo. Aquí yo sentía que tenía que pasarme algo. Yo tenía que empezar a ser algo, voy a empezar a ser abogado. Bueno, no me cuadra nada empezar a ser. Politólogo en ese momento tampoco. Sentías como me tengo que identificar con algo y no me identifico con nada. Sí, tengo que ser algo, alguien. No ser alguien en el sentido de estatus, sino como quién soy, sí. ¿Qué hago? Es que era eso en realidad, eso es la crisis existencial. ¿Quién soy yo? O sea, todo empieza por lo que hemos explicado antes, empieza por la primera vez que hay un cambio gordo en tu vida, ese cambio gordo lleva a una crisis de, y entonces ¿quién soy yo? En ese caso. Entonces todo cuadra. Cuadra bastante, Sí, eres la definición de crisis existencial. ¡Qué bien! Gracias. Punto el patrón clavado. Entonces, ¿cómo fue el inicio? O sea, tú ya, ¿vale? Papá y mamá te lo proponen y tú dices, venga, vamos a seguir a terapia. ¿Cómo fue el inicio de tu proceso terapéutico? ¿Qué planteabas tú ahí? ¿Qué recibiste? ¿Cómo fue? Reconozco que me sorprendió mucho. Yo la terapia que hice aquella vez fue con un psicólogo y psiquiatra que se llama Nicolás Caparrós, una persona que, bueno, lo dejaron nuestros padres y luego descubrí que realmente era una persona bastante importante en el ámbito de la psicología y de la psiquiatría también, y un hombre mayor, con una presencia... Ha fallecido hace muy poco. Ha fallecido hace muy poco, efectivamente, hace un año o menos. Una presencia muy, muy prominente, así como gordote, con una barba blanca, un poco como el prototipo de filósofo, así, una inteligencia artificial crea un psicólogo. Sería él. Y recuerdo que no entendí nada. En plan, yo llegué y no entendí ¿Tú nada. quién eres? Yo llegué ahí, me senté, empezamos a hablar, me dijo por qué iba. Yo tampoco tenía muy claro por qué, estaba muy perdido. Estaba muy perdido. ¿Qué haces aquí? No sé. No sé.
no sé qué Yo quiero, sí que lo no sé qué me pasa. No sé. No sé qué, me ha dejado una chica que yo quería mucho y la carrera no me gusta y estoy todos los martes jugando porros. Es que es literal la definición de crisis existencial. Pasa de nada, repente, claro. Y entonces de repente este señor y yo empezamos a hablar del Quijote. Y hablamos del Quijote. Alianza terapéutica. Y luego otro día estábamos hablando y me contaba que él había estudiado medicina en Oxford y que un día descubrió que esa gente no era para él porque jugando al ahorcado ahora había puesto de palabra Tchaikovsky. Era un poco pedante, también hay que decirlo. A mí me encantaba porque yo, como Pues que yo soy. yo también lo soy. Entre pedantes nos entendemos, pero el hombre era pedante. Pero había otras conversaciones más banales, de cuando dejó de fumar y yo le contaba las noches en casa de Luis y... Yo no sé qué hacía, pero iban pasando los días y yo salía de ahí sin haber entendido absolutamente nada. Y mucho más tranquilo. Ay. Mucho más, yo he hecho, ya digo, algunas otras terapias y conozco mínimamente las corrientes, pero esto era psicoanálisis Puro. puro. Muy puro. Sentabas en una silla, había una persona enfrente, empezabas a hablar y la mente se iba No, y además desanudando. es incluso el ambiente que ofrecía Nicolás. O sea, Sí. la clínica de Nicolás es una casa, Sí. típica casa como de madera, muy clásica, con una alfombra que es una piel de vaca. Sí. O sea, te En una transmite- biblioteca, es yo una tenía la sesión biblioteca. dentro de una biblioteca. Sí. Hoy que, pobre, me ha muerto, puedo ser que le robé algún libro. Un libro me llevé. ¿En serio? Sí, él se iba a alguna cosa y yo cogía libros y no sé. Nunca dejes a un chico con una crisis existencial En una biblioteca. solo. O sea, No, mal. pero es verdad que ese aura muy de psicoanálisis, o sea, le faltaba el diván, de Sí, verdad. sí. Te genera un clima muy distinto. Es una terapia especial. Y de eso fue fluyendo, yo me fui... Es como cuando vas al fisio y te va tocando en un sitio y va aflojando el músculo, ese músculo se va soltando y pasan los días, no sabes muy bien por qué, pero como que necesitas eso, vas queriendo ir y entendiendo un poco. Yo he entendido esa terapia mucho después. Pero te ayudo, aunque no lo Me ayudó, efectivamente. Yo no entendía lo que estaba pasando. También yo soy una persona muy racional, con una necesidad muy fuerte de comprender el proceso que está maquinando aquí. Bueno, esto pasa. Yo no entendía lo que estaba pasando. A lo mejor eso también era bueno para que no controlaras. Claro, era lo bueno, era mucho más listo que yo, entonces me iba moviendo y yo no sabía dónde. Pero la primera toma de contacto fue un poco eso, un poco sorprendente y a la vez bastante aliviante. Así que bueno, me gustaba y seguía yendo. Qué fuerte. ¿Y tienes alguna sesión que digas, buah, es que esta sesión fue... Sí, la he tenido que pensar bastante, porque yo tengo muy mala memoria, sobre todo para las cosas biográficas y para mis recuerdos de vida, ordeno muy mal las cosas y cosas así concretas. Pero hubo una sesión que me ayudó, sobre todo a entender un poco que no podía ir por ahí. La explico. Nicolás Caparrós, además de ser una eminencia en el mundo de la psicología, tiene un primo que es una eminencia en el mundo de la literatura. Su primo Martín Caparrós es un escritor argentino, todavía vivo, y publicando y en actividad, un gran escritor que yo además admiro mucho, pero que conocí mucho después y lo leí por otros motivos, porque es de una generación de escritores que a mí me gusta. El caso es que yo en esa época era cuando estaba empezando un poco con la literatura, ya estaba descubriendo mi vocación, también yo creo que Nicolás por ahí pues movió esas cosas que yo no sabía que estaba moviendo y yo entré ahí siendo una persona que no tenía idea de qué quería hacer y básicamente salí sabiendo que no quería una vida estándar convencional de un trabajo en una oficina y ganar dinero, que la literatura y esa pasión por cosas que no tenían que ver con lo profesional era lo que me daba espíritu y ahí mucho más tranquilo conmigo mismo. Y lo último, aceptando que conmigo mismo no tenía que tener una definición tan clara. Sí. Estar tranquilo conmigo mismo no es encontrar que, vale, soy esto, soy este personaje de esta película que el cuadro tiene este patrón, esta personalidad y los martes por la noche hace esto. Lo que decimos de la necesidad de pertenencia y de catalogarnos, Sí, yo- que a veces es un poco excesiva y nos Sí, lleva a... Yo me he descubierto como queriendo imponerme costumbres, nombres, o sea, identidades, como Sí. que voy a ser así ahora, entonces voy a llevar un colgante. Sí, Pero ¿por qué recuerdo- quieres ser eso? O sea, Ya. sé y ya está. Y darme cuenta de que no tenía que ser algo muy claro y muy establecido, ni siquiera establecido por mí mismo. Sí. O sea, no tenía que ser tan evidente. Perdón. No, sí, que a mí me recuerda mucho a lo que te pasó, yo no sé si fue justo en esa etapa también, pero un poco la crisis de yo quiero una familia y una vida estándar de Sí. mujer, hijos, mi casa y tal, o quiero una vida de literato súper bohemio, yo Sí, en un pisito justo. así pequeñito en la latina, tal. Y era había como, tengo que elegir si había- quiero esto o esto. Y decidirlo ya y contundentemente y fin de la ¿Soy esta conversación. persona o soy esta Y si persona? soy esta, es esta con todo y ya está, no va a pasar. O sea, Sí. Ya. era un poco. Y esa sesión woke
que iba a explicar es un poco en la que me di cuenta de que no se puede resolver. Ya está, lo que vas a ser y punto. Hablando con Nicolás, me contaba, porque yo le decía que quería ser escritor y que claro, que la universidad no tenía ningún sentido, yo no sabía si quería hacer una carrera porque lo que quería era escribir y tal. Y me dijo, pero ¿escribir y qué? Bueno, escribir, ser escritor, o sea, yo lo que quiero es dedicarme a escribir y vivir la literatura. No creo que me dijera, tú eres tonto, pero... pero lo pensó en ese momento. Tú eres un normal. Y me contó que él tenía un primo que se llamaba Martín y que estaba por el mundo, en ese momento creo que estaba por Somalia, no me acuerdo qué país, África subsahariana, escribiendo un libro sobre el hambre. Ese libro se llama El hambre, tiene 700 páginas, es una de las crónicas sobre el hambre, la miseria en el mundo más importantes, el mundo, no solo de la Argentina, yo lo tengo en casa ahora, y en ese momento Martín Caparrós estaba escribiendo ese libro y Nicolás, que era su primo, me lo contaba, aparte del cariño que le tengo a la anécdota porque es como de un escritor, lo que me decía es, mi primo Martín no vive de la literatura, y es de los mejores escritores de la Argentina, no vive de eso, es periodista, tiene un trabajo, publica en tales sitios, no se vive de la literatura, pero no se vive de nada de lo que me... O sea, no quieras resolverlo y ya, no puedes... No, ahora no me lo decía así, es la reflexión que yo me llevo luego, ¿no? Yo necesitaba como, no, pues voy a hacer esto va a ser así, ya está. Y todo muy idealizado y todo muy montado un poco en una película que... Sí, pero mañana soy escritor y vivo de esto. Claro, baja un poco, vive mañana, que mañana lo que puedes hacer es básicamente matricularte en una carrera que te interese de una puta vez. Y disfrútala, y luego encontrarás un trabajo y será una mierda, pero disfruta lo que puedas. O sea, como que lo que pasaba un poco y lo que él te quiso desmenuzar es, estás queriendo llegar a la meta antes de vivir el camino. Sí. Y entonces, vive tu camino, ve a la carrera, porque si te interesa políticas, te interesa, pues es que tú ya estás queriendo ir 10 pasos por delante de la carrera. Vive la carrera, disfruta de las asignaturas de tus profes, porque luego disfrutaste de políticas. Yo volví a políticas y me maravilló. Y claro, disfruté pero de lo la viste carrera. con la actitud de voy. Vale, pues genial. Porque es que al final, incluso aunque tengas una vocación, o sea, los médicos, ¿no? Que normalmente tienen una vocación porque si te vas a estar estudiando 8 años, más te vale que te guste algo. Sí, estaría bien. Incluso una vez que llegas a la meta, ¿no? Que es ser médico, muchas veces también tienes la crisis de ¿y ahora qué? Ya he llegado a la meta. Yo ya soy esto, pero ¿y eso pero, cómo y se eso, materializa en mi vida? Justo, y eso ya solo me identifica a él, soy médico. Voy por ahí diciendo, hola, soy María. Sí, yo lo que... O sea, es justo eso, como no querer ser algo. No buscar tanto la identidad de esto tiene que identificarme absolutamente. Había, no es de la terapia, pero un profesor mío de literatura, que para mí fue determinante y que fue un poco como maestro y tal, Pablo Nakats, que también era argentino. Y tenía una frase muy buena que a mí me gustaba mucho y decía, no quieras ser escritor, escribe. Sélo, ya. Escribe. Es que o sea, una cosa es que quieras ser escritor y otra cosa es que quieras escribir. Si quieres escribir me interesa, si quieres ser escritor, no sé, vete a la tele o busca una campaña de marketing y sé escritor. No hace falta escribir para ser escritor. Pérez Reverte no escribe sus libros, lo escribe alguien, no sé qué. Esto lo dejo por lo bajito. No hace falta, ¿no? Entonces es un poco eso. Creo que lo que sí que hay que encontrar, o lo que a mí sí me ayudó la terapia en mi proceso de crisis existencial es qué quieres hacer. Pero hacerlo, realmente. No, Sí. no qué quieres ser, que al final es lo que nos preguntan. Ya, Sí. Preguntan, ¿Tú ¿qué qué quieres quieres ser de hacer? mayor? No te Literalmente. dicen qué quieres hacer. Y tampoco te dicen quién eres. Tampoco te dicen quién eres. ¿Tú quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? Claro, o sea, no No. te dicen qué quieres hacer, te dicen qué quieres ser. Justo. Y mi sensación era como, tengo que ser algo, y no me cuadra, no hay nada que sienta yo que me... Es que es tal cual es lo que has dicho, esa frase yo creo que es la definición, en plan, es que nos han enseñado a ponernos etiquetas, no a ser nosotros. Y lo que estás planteando realmente es una mentalidad muy mindfulness de vive, haz lo que tú haces y disfruta de lo que haces en ese momento, no con la expectativa de, porque eso lleva a la ansiedad, lleva a la frustración, porque esperas llegar antes de hacerlo, entonces es imposible. Que me ayudó mucho la terapia y obviamente en la crisis existencial aprendí, pero muchas veces me doy cuenta de que me sigo equivocando. Yo escribo, y mi pasión es la literatura, y hay días que estoy escribiendo porque creo que tengo que escribir, porque creo que ser escritor es ponerse tal. A veces lo consigo, a veces no, pero me obliga, no. O sea, si no es si no quieres escribir, no escribas, pero no escribas porque crees que tienes que escribir. Hay veces que hay que hacer un esfuerzo, hay cosas que, oye, pues si quieres prepararte una competición deportiva tienes que ir al gimnasio aunque no te apetezca. Si quieres escribir una novela, pues hay que escribir días que no apetece, pero porque quieres escribir esa novela. Sí. No porque crees que tienes Sí, que, o porque debería. debes, o porque hay que...
Eso es ser escritor, es eso, claro. es ponerte y hacerla. Y todos los días y estar motivado no, y esto no puedes, no es- no quieres. Somos personas, para empezar, Sí. y cada uno con sus características, sus cosas y lo que te atrae en el momento y lo que te hace feliz y todo. Y es verdad jo, me parece que realmente como que engloba perfectamente a todas las crisis existenciales, porque al final todas las preguntas que hacíamos al principio eran, ¿seré un buen padre? Tal, para empezar, vive. Claro. Sé un padre, Sé un padre, Sí, vale. tenlo. Obviamente intenta ser lo mejor posible, puedes informarte, puedes cualquier cosa, Justo. pero estar todo el rato en... ¿Estás queriendo en llegar ese- a qué? Primero, ¿qué es ser buen padre? Segundo, ¿cuándo se mide eso? Cuando tu hijo tiene ya 50 años, cuando tiene Claro. 2, cuando... O sea, no vas a ser algo, tú eres ahora padre o no, tú ya decides. Pero si ahora quieres ser padre, tenlo, vívelo, hazlo. Sí. No esperes llegar a... Y si ya lo eres y es eso, como que estás con esa angustia, a mí me recuerda un poco a lo que yo sentía, lo que he expresado antes de querer resolverlo ya. Creo que cuando te preguntas, ¿voy a ser un buen padre? ¿Soy un buen padre? Es como, quieres resolver y ser ya un buen padre. Tiene 2 años, o sea, te quedan 50, Es que todavía tienes que- todavía vas a tener que ser padre y se verá si eres bueno o no, que Totalmente. tampoco es la pregunta, ¿no? Pero sé padre, no puedes resolver ya está, soy un buen padre, ya lo he. Tienes el título. Sí, pero no sé, pues hazlo día a día, vívelo. Total. No sé, o sea, como fuiste a una terapia mucho más psicoanalista, no sé si aprendiste como técnicas y herramientas como tal. Porque No. es verdad que el psicoanálisis Claro, no, eso lo comentábamos antes con el guión y demás. Es verdad que yo no recuerdo, que luego sí en otras terapias he trabajado más, ningún tipo de técnica, no era esa, por lo menos el enfoque que le daba Nicolás, y obviamente pues la psicoterapia no es la forma habitual de trabajar. Pero sí yo sí creo o identifico una forma de pensar los problemas que aprendí en esa terapia y en esa sala y con Nicolás, una forma de enfocar las cosas. Sí. Y que es un poco, no sé, casi parece un poco místico, ¿no? Pero a mí el psicoanálisis, que me ha interesado mucho y que luego he leído, y Freud, yo que sé, Lacan y toda esta gente, el problema suele ser otro. Total, es la frase de reflexión psicoanálisis, para mí al siempre. final. El problema es otro. O sea, tú vas porque no puedes dormir y no, el problema es que no puedo dormir. No, el problema no es que no puedas dormir, es que... Eso es como un poco la consecuencia, ¿no? Claro, y siempre, pero incluso Es cuando un son síntoma problemas, de- el problema es que no sé qué quiero estudiar. No, el problema no es que no sepas que no quieres estudiar, es que no quieres decepcionar a tu padre. Ya. Claro, suena siempre muy freudiano, muy estereotipado, pero realmente es un poco eso, y a mí me ha ayudado mucho en la vida a enfrentar los problemas desde ahí. Sí. Porque cuando tú quieres resolver una cosa de frente y crees que ya está, es esto, y a ver cómo lo hago, la mayoría de las veces, si es un problema, es porque no lo estás consiguiendo superar, entonces no vas a poder con él y se hace una montaña y no puedo. Cuando te das cuenta que va por otro lado, primero el problema principal que te estaba agobiando, de repente te olvidas de él porque te vas a la otra cosa. Sí. Y segundo, quizá esa otra cosa sí se puede resolver, porque además en cuanto llegas ya también es otra. Entonces, bueno, vas desanudando un poco, sabes que es un camino que no tiene fin, porque es un poco circular, eso puede haber gente que no le guste, pero a mí es un enfoque que me parece interesante y eso es lo que me enseñó el psicoanálisis. Bueno, piensa que quizá no es esto, lo que estás identificando, lo que te está bloqueando, es acá. Sí, es un poco como cambio de perspectiva y como fijarte también en otras cosas, porque tendemos mucho cuando tenemos un problema focalizar toda nuestra vida en nuestro problema. Y de hecho las herramientas que hemos buscado Carol y yo un poco también es como, no tienes que estar toda tu vida pensando en Cuestionándote quiero hacer, eso. quiero hacer. Es que eso es lo que te lleva de hecho a una crisis existencial. Todo el rato cuestionarte quién eres, qué haces, qué quieres, si lo estás haciendo bien o mal. Entonces es un poco también salir de eso, ¿no? Relacionarte con otras personas, pararte y darte tiempo a pensar, hacer cosas que te gustan. Todas A esas cosas. conocerte, que es lo que a ti Sí. te hizo falta. en Sí. plan, no intentes ser algo que no eres, conoce lo que eres. Y en las crisis existenciales muchas veces también pasa eso, en plan, es que no sabes ni quién eres y ya quieres ser otra cosa. O sea, No, totalmente. y es una técnica muy básica, para y conócete. Identifícate con cosas, encuentra, pero antes de llegar a una meta, pues como decía antes, primero para lo que hay aquí. Sí, total, y también justo como mucho mindfulness, ¿no? De mira qué estás haciendo en el presente, disfrútala en tu presente y eso de hecho va a hacer que poco a poco vayas al futuro que quieres. Pero también, o sea, también quizás porque yo no tengo tanto esa mentalidad de psicoanálisis, puede ser, Ya. yo soy mucho... Bueno, ahora mismo me estoy metiendo en el mundo más Le está emocional. empezando a gustar. le está No, psicoanálisis no, pero bueno. A mí no me metas por ahí, ¿eh? Eso tan tóxico. Oye. No, a mí me gusta mucho y de saber esas cosas me parece muy interesante, pero sí que es verdad que es un enfoque que yo no he practicado, o sea, no me lo han practicado. Pues es súper interesante. Sí, pero como más cosas así del mindfulness y tal, me parece súper interesante, pero sí que creo que hay que tener algún tipo de... No sé, es que no es propósito en la vida, sino algún objetivo, a medio o largo plazo.
marcarte objetivos en la vida. Tía, pero ¿tú no crees que eso puede llegar cuando tú ya estás bien contigo mismo, cuando te han enseñado a conocerte, a estar Es que eso bien son con tu vida? literalmente son dos perspectivas distintas. O sea, en el cognitivo-conductual tú empiezas a hacer esos Ya, objetivos es que y va vas antes, para allá. claro. Justo. Entonces, ¿qué va antes? Pues ninguna de las cosas tiene por qué ir antes. Sí. Es depende de lo que te guste. Vale, ¿hubo algún bache en el camino de esta terapia? No un bache como tal, no recuerdo un momento que... Pero sí recuerdo, creo que hacia el final... Bueno, no, realmente no me acuerdo cuándo fue. Supongo que hacia la mitad o el final, pero sí recuerdo algunas sesiones en las que no iba. Porque no te... No me veía capaz, quizás en los momentos un poco más bajos. Ya digo que tengo muy mala memoria biográfica de mi vida. Mala memoria autobiográfica. Sí. Pero sí recuerdo que había sesiones en las que no iba. Porque no quería, no podía, no me sentía bien. Quizá había algún poco de vergüenza. De no estoy avanzando, digamos. Sí, no no estoy tengo que volver a avanzando, contarle algo que llevo contando estoy un poco Sí, estancado. como estancado. No siento, no entiendo, sigo sin entender para qué va esto. Pues eso, el miedo a no estar avanzando, un poco de vergüenza, un poco de incomprensión, de no saber. Sí que en la terapia también yo creo que precisamente por eso que comentamos antes, enfoque psicoanalítico en el que tampoco te dan mucho feedback, Sí. no estás recibiendo por dónde está yendo esto y con una edad determinada o una inmadurez determinada, da igual la edad, pero yo con 18, 19 años no era muy maduro y no tener esa continuidad, un poco intentar escapar de Yo la creo que terapia. eso es parte de la crisis existencial. Sí. Te sigues Sí. sintiendo como, pero no funciono, pero es que ves, no consigo el objetivo, pero es que tal, y porque realmente te estás marcando un objetivo y ser algo y llegar a algo que no. Sí, no, totalmente. La rehuía un poco. Siempre salía a gustos, nunca tuve una sesión que no... Y fui consciente, incluso te digo que es una terapia que entendí mucho mejor bastante después. Sí, precisamente pero- por A mí eso, eso ¿no? también me ha pasado con De el que psicoanálisis. cuando lo entiendes después y en el momento no lo entiendes, es difícil mantener la motivación o el... Claro. Sigo yendo, confío en esto porque tienes que tener muchísima confianza Sí, para pero- seguir en algo Pero que eso no... era que yo, cada vez que salía de la sesión, sabía que salía mejor. Claro. Sí. Pero aún así era difícil, como encontrar ese enganche, ese querer, no sé. Yo que también fui a psicoanalista, yo tenía una sensación, yo no falté porque yo soy un poco más así, más disciplinada que Pero Jorge yo y faltaba tal. todo, yo me escapaba Claro. de clases de inglés de la academia, yo no sabía Sí, vamos a nada la de la personalidad. universidad. Pero es verdad que yo también tengo la sensación de haber aprendido del psicoanálisis mucho más con el tiempo que lo que aprendí ahí. Yo recuerdo terminar mi terapia de psicoanálisis de 2 años y decir, vale, me Pues siento mejor, tampoco. pero... Y Pero después de un año decir, ostras, y de repente Sí, se recoloca sí, todo sí, sí. y dices, Dios, o sea, yo terminé mi terapia hace un montón y es ahora, cuando todo se me coloca y todo se me tiene sentido. Ya, es Entonces, interesante. tiene sentido en una terapia psicoanalista sentir un poco como, pues no sé, estoy un poco perdido, como tú dices, hay que tener confianza, pero por otra parte, hay algo siempre ahí que te tira, que quieres volver porque Sí. te sientes bien Pero cada vez que también la vas. alianza que creas con la persona, ¿no? Sí. También te tira a volver. Supongo. ¿Y qué te dirías antes de... A ti mismo, a ti mismo antes de empezar la terapia? si hablaras con Jorge de 19 años, Que fuera todos los días. Que no se la salte, cosa. Chico, Me la hijo, están que pagando. tampoco- No, yo creo que... bueno, un poco lo que hemos dicho, lo que he dicho antes, que no necesitaría decírmelo porque ya lo hice, pero que creo que está bien. Está bien el ir a terapia aunque no estés en crisis. Sí. Es una buena decisión, o sea, ve. Aunque no sientas muy bien por qué, o no entiendas muy bien por qué, no sientas que lo necesites, ve, porque lo necesitas. cuando tú identificas algo que no está cuadrando bien, creo que antes o después se termina enquistando. Si has conseguido identificarlo antes de que se enquiste, qué suerte, Sí. porque vas a poder empezar a trabajar desde un punto de partida mucho mejor, más confortable, donde el trabajo va a ser más eficiente y más rápido, y te ahorras un mal trago que estar mal tampoco le gusta a nadie. Pero... sí, supongo que eso. Y la confianza, sí. Lo hemos analizado un poco antes en eso de no ir tal, pero sí que creo que me diría, confía de verdad, ve todos los días, Sí. porque esto tiene muy buenas repercusiones a largo plazo y te va Aunque no tranquilo. entiendas qué haces Va- allí, va a servir, confía. sí, confía. Sí, déjale tiempo y confía, Sí, pero confía casi en cualquier para- momento un poco de crisis o tal, creo que es el mejor mensaje que te puedes enviar. Confía. Confía, que las cosas se resuelven, que parece que no se acaba nunca y se acaba. Siempre se acaba.
Pues sí, ¿hay algo que no te hayamos preguntado que digas, mira? Me pregunto muchísimas cosas. O sea, somos muy buenas entrevistadoras. Es que ha sido, vamos, Si alguien está muy en completo, crisis, muy completo. Si alguien está en crisis existencial ahora, ¿qué le quieres decir? Está ahí Si alguien está en crisis, preguntándose Ya qué lo somos, el universo, qué es esto, tal. Bueno, se lo vuelvo a Vete a repetir. Nietzsche. No lo sabe nadie. Nadie sabe lo que está haciendo. No te preocupes, no tienes que ser nada más que lo que a ti te apetezca ser hoy. Mañana puede ser otra cosa. Y tranquilo, que nadie lo tiene tan claro. No te agobies por no tenerlo claro, nadie lo tiene claro. No pasa nada. Que la falta de coherencia también está bien. Sí, Justo, es que nos es cuesta maravillosa. mucho, En la ¿no? incoherencia está todo lo interesante. Total. Equivocarte, en autoengañarte, en todo eso. Es que en la incoherencia te descubres, en realidad. Sí. Y te dejas ser libre, que es súper importante para ser Sí. feliz. Es lo único razonable, porque si no sería como muy... Si todo fuera tan lógico, las cosas saldrían bien. Sí, total. La vida no es tan lineal como nos han No, dicho. total. Joder, pues Genial. muchísimas gracias. ¿A vosotras? ¿Qué tal te has sentido? Me pasa muy bien, ha sido muy divertido. Me ha gustado mucho. Me ha gustado Qué mucho, guay. Me alegro. Bueno, a nivel un poco de cierre y conclusiones, Sí. queremos recoger algunos factores de personalidad o bueno, de capacidades que tenga cada uno, más psicológicas, que pueden prevenir una crisis existencial, te pueden Justo. proteger de ella, que serían pues, las básicas, ¿no? Sí. Una buena autoestima, un buen autoconcepto de ti mismo, Autoconocimiento, inteligencia emocional, resiliencia, saber que oye, que las cosas llevan su tiempo, poco a poco, acepto, totalmente. Autocompasión justo, y valentía. y valentía. En plan, estar preparado para oye, que la vida venga y yo puedo. Que a veces también Sí. nos da mucho miedo y entonces es por ahí cuando empiezan todas las crisis de y si tal, y si pasa, Justo. porque el futuro da miedo. También valentías a pasarlo mal, ¿eh? O sea, Sí, sí. somos muy poco valientes en eso, ¿no? De que Ando, tenemos no. que estar todo el rato bien, tal. Pues ser valiente también significa estar en un momento de mierda y vivirlo. Eso es ser muy valiente. Y justo por todo esto, aunque suene un poco prepotente, hemos llegado a la conclusión de que, bueno, como hemos dicho, la crisis existencial no es ningún trastorno, aunque invitamos a todo el mundo a que vaya a terapia en ese momento, por todo lo que ha explicado Jorge. Pero si no estás en una crisis existencial, pero bueno, a lo mejor no es tu mejor momento, lo que sea, creemos que este tipo de podcast, como el nuestro y como otros miles que hay de psicología, pueden ser muy preventivos. Porque Sí. lo que intentamos promover aquí todo el rato es eso, es acéptate, quiérete, Autoconócete. justo, valida tus emociones, permítete. Y entonces estas cosas, si de verdad te las tomas en serio, te las aplicas, son factores de protección para Literalmente. estas cosas. Sí, sí, total. Y obviamente esto es prevención y luego ya está. Una vez que tengas que intervenir, pues ya eso sí que es la terapia. Pero hay muchas cosas que creo que pueden prevenir. A ver, empezando por una buena educación, ¿no? Incluso en el ámbito Sí. escolar, pues aquí animo a todos los, Pero a todos los centros escolares a ver mi podcast. Contrátame. Contrátame y yo te explico que yo voy a hacer feliz a tus alumnos. No, pero desde luego, sí. Justo. Pues nada, espero que os haya ayudado. Personas que estáis a punto de sufrir una crisis existencial o estáis en ella, vayan a terapia antes de entrar en depresión Sí. o cualquier Recomendable. cosa. Desde luego. Y nada, ¿dónde nos vemos la próxima vez? En el sofá. Va a estar más distraído con eso que otra cosa. Son muy pequeños. Me atrapa. Vale, vamos a estar todo el rato así. Joder, es que estoy teniendo un calor, se me ve el sudor por las manos. Está en cámara el sudor, ¿eh? Brillas. Se me ve de repente la bota. Corta. María, corta. Raqueta.